continuamos en esta aventura. Sí, sé que está lloviendo, sé que fue un episodio rudo el episodio anterior porque perdimos en este caso a Verónica. Y nuestro objetivo el día de hoy, muchachos, es vuelve a Arbolia. Cuéntale a la gente lo que ha sucedido a Verónica. A pesar de que sea un episodio con noticias algo trágicas, muchachos, yo siempre les voy a enviar las mejores de las energías. Tengamos un poco de agua para hidratarnos. Pero que no sea agua de lluvia. Entremos en la ciudad de Arbolia. Man, usualmente todos los episodios comienzan con un bello resumen, con una musiquita. Pero este es un episodio rudo. Serena le cuenta a la gente de Arbolia la triste noticia del sacrificio de Verónica. Ese mismo día, los custodios celebran el funeral. Oh, cinemática triste. O great and glorious Yggdrasil, whose holy heart is the symbol of all life. Today, we mourn the loss of a beloved child of Arboria. Though she came into life with another of your hallowed leaves, she departed this realm alone. May she one day return to you and bloom again upon your branches. Oh, qué respetuosos todos. I thank you all for gathering here today to celebrate the life of my dear sister. Even in her darkest hour, Veronica thought not of herself, but only of protecting the Luminary. She was a keeper to the last. Now, I ask that each of you offer up a lock of hair to the sacred flame. Oh, man. Un pedazo de pelo en honor a Verónica. Oh, Veronica, my little angel. Curse you, Mordegon. Sí. Why could you not have taken me instead? My darling, darling daughter. How could you leave us without saying goodbye? Serena appears steadfast despite her grief, but the sight of her poor parents is heartbreaking indeed. Sí, man. No hay peor cosa que un padre que tenga que enterrar a sus hijos. No puedo pensar en este momento una peor tragedia que esa. My child, I must speak with you and your friends. When you have a moment, please come to the cathedral. Sí, señor sacerdote. Chiquito y frágil. Oh, man. Fue un momento rudo. Estamos en Arbolia, muchachos. Esta lluvia es poética, suena muy bien. Me gusta cómo nuestro personaje está explorando todo el escenario. Hablemos con los padres. La mamá de Serena y Verónica. Pobre hija mía, cuán terrible habrá sido su destino para que no nos quede de ti nada más que tu báculo. Ojalá no hubiéramos heredado el alma de la venerable sabia. Ojalá hubiéramos sido niñas normales y corrientes. Así hubiéramos podido vivir en paz. Que diera su papá. Ay, Verónica, mi pobre ángel. Ni en mis peores pesadillas podía imaginar que pasaría algo así. Todo es culpa mía. Nunca debí permitir que mis pequeñas partieran en una misión tan peligrosa. Oh, hijas mías, ¿podrán algún día perdonar al necio de su padre? Rudo todo esto. Pero debemos seguir. Esta mujer nos dice: el padre Benedictus dijo que tenía algo importante que contarte. ¿No es así?
Creo que te está esperando en la catedral. Acude a su encuentro, te lo ruego. La catedral es el gran edificio que se encuentra al final de las escaleras. Vayamos. Siempre lo he dicho, la música de este juego es excelente. Sabe cuándo ser animada cuando llega silbando. Y luego triste en estos momentos. Abramos este cofre. Se encuentran unas cenizas de santo. Pero ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la calma? Ay, Dios mío. Entremos aquí. Tal vez en este vaso de agua. Forgive me for summoning you here at this time of sadness, but there is something I believe you will be eager to hear. You came in search of the sacred conveyance upon which Erdwin and his allies rode out to face the Dark One, did you not? Eso es How did you cierto. know that? Eso es cierto. For some days before your arrival, Holy Yggdrasil granted me another vision. I saw you, honored luminary. You were standing alongside Serena upon a great white object that transported you to an island in the sky. A strange and beautiful place. And you think this was a vision of the future? I do, for in my dream, Veronica was not with you. I have been greatly troubled as to what her absence might mean. I had hoped and prayed that my fears were unfounded, yet, alas, they were not. Y bueno, de hecho, hay un opening, intro, cada vez que uno va a entrar a Dragon Quest. Y yo siempre lo veo, como para entrar en sintonía antes de entrar en esta sesión. La verdad que es muy bueno. Y yo me veo todo el opening pensando que eso es como que cronológicamente lo que va a pasar. Y al final está Verónica y Serena con nosotros y nos está dando un hechizo. Y supongo que el juego nos mintió, como le acaba de mentir al señor Benedictus. El juego le dijo, no va a estar Verónica hasta el final. Todos estamos en silencio. Which made me wonder if the conveyance upon which you stood might also be real. And then I remembered. Cetacea. The legends tell of a divine being who soared through the skies on silver wings. A beast summoned to Erdwin's side by a mystical melody. Cetácea, ok. Perhaps it was upon Cetacea's back that you rode in my vision. And perhaps the island upon which you alighted is the next step on your journey. Oh, es como en la leyenda de el avatar Ankh, que está el luminario Ankh, el avatar, y tiene su bestia voladora Appa. Al parecer nosotros vamos a tener nuestro Appa, que es Cetácea. I intend to scour the annals for indications of how she might be summoned. I will inform you forthwith if my researches should prove fruitful. Now, the day's unhappy events have surely taken their toll. Rooms have been prepared for you all at the inn. Pray, rest a while. Oh, man. Súper intenso. Vamos muy bien. Este es un lugar en el que no hemos estado mucho tiempo. Bueno, ahí está. El árbol siendo quemado. Víctor Lobos lee la inscripción de la piedra. La caída. El todopoderoso Yggdrasil, cuyo sagrado corazón es fuente de toda vida, fue derribado por el pérfido tenebroso. Una parte mía pensó que iba a decir pedófilo. Tal vez, capaz lo es. ¿Quién le quita? Ese tipo, Mordegón. Este es Erwin. Víctor Lobos lee la inscripción de la piedra. El duelo. Erdwin y sus fieles compañeros acudieron al encuentro de El Tenebroso para enfrentarse a él en un combate titánico. Y aquí todo está bien. La ascensión. Leamos lo de esta piedra. La ascensión. Tras derrotar al Tenebroso y devolver la paz a Erdea,
El luminario ascendió a los cielos para velar por nosotros por los siglos de los siglos. Y ahí está, arriba como una estrella. Oh, man. Ok. Oh, no, nos falta una cosa más por leer, por recordar. Víctor Lobos lee la pared. El alumbramiento, el nacimiento de Erdwin, el luminario legendario, el primero, él era el número 1. Marcó el comienzo de la era de los héroes. Cool y medio. Supongo que debemos ir. Ve a la posada de Arbolia y descansa un rato. O un ratón. O un ratatouille. Un Mickey Mouse, un ratico. Vamos a descansar. El luminario ha tenido que entregar noticias trágicas a comenzar el episodio. Oh, luminario. El padre de Benedictus me ha dicho que tus amigos y tú quedarán a pasar la noche aquí. ¿Quieres que te acompañe en tus aposentos? Sí, muy bien. Si me haces el favor de seguirme. Ah, man. Tomamos un poco de agua. Oh. En mitad de la noche, Víctor Lobos oye la triste melodía de un arpa flotando en el aire. Esto es Serena. A menos que sea el oráculo otra vez. Esta vez sí me acuerdo. ¿De quién es el oráculo? Qué pena esa vez. Aquí hay algo. Ok, agua mágica. Esta arpa es hermosa. ¿Alguien más la estará escuchando? Desde pequeña, a Serena siempre le faltó un poco de iniciativa. Verónica era la que marcaba el paso y Serena se limitaba a seguirla sin cuestionarla. De hecho, fue Verónica la que insistió en partir en búsqueda del luminario y convenció a sus padres para que las dejaran ir. Serena sería incapaz de desafiar al Señor de las Sombras por sí sola. Te lo suplico, luminario, no las arrastres a más peligros. Ahora su sitio ya no está contigo, sino con sus padres. Y no lo digo solo por ellos, sino también por ella misma. De la jeta. Vértale. Estoy entregando noticias tristes y está pidiendo que Mordegón siga vivo, que no nos ayuden. Yo conozco más a Serena y a Verónica que ese tipo que vivió con ellas toda su infancia. Jade, la última vez que vi a tu madre, yo vi exactamente igual que ahora. Era como si el mismísimo cielo estuviera llorando. Aquella noche, cuando caí al río y te vi alejarte corriente abajo, juré que algún día sería lo bastante fuerte como para poder proteger a mis seres queridos. Pero aún me queda mucho por aprender. Esta vez hemos tenido suerte de que Verónica nos salvara. Yo no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo. No, Jade, pero como se dice en este país tan bello que vivo, no se maltrate a sí mismo, po. No se maltrate. Bien. Objetivo actual. La triste melodía de una lira se escucha en plena noche. Echa un vistazo por Arbolia para averiguar de dónde viene. Abuelo Rob, ¿sabe de dónde viene? Eleanor, Irwin, mis pequeños. Man, todo el mundo está pensando en cosas tristes. Víctor Lobos, por favor, prométame una cosa. Júreme que no se le ocurrirá estirar la pata antes de que lo haga yo. ¿De acuerdo? Las agentes de Erdia somos abnegadas y soportamos lo que nos echen. Más, para un abuelo como yo, sobrevivir a tantos mozalbetes jovencitos es duro, muchacho. Es muy duro. Man. Tantas tragedias claramente afectan con toda la lógica del mundo. Perrito. Silbando. Hola, cariño. ¿Tampoco tú puedes dormir? ¿No? Supongo que todos necesitamos reflexionar, eso es cierto. Pero no te obsesiones con las cosas que no puedes cambiar.
¿Quieres? Mi sueño era hacer sonreír a toda la gente de Erdrea, ya tú sabes. Pero eso es imposible tal y como está el mundo. Hay cosas que ni siquiera el gran Sylvando puede lograr. Ay, cielo, no me hagas caso. Es que esa música de viene detrás de la posada me deprime. Suena como el arpa de Serena. ¿No te parece? Esa música que viene detrás de la posada. Ok. Posada está aquí. ¿Será donde estaban ellos? Oh, aquí. Excelente. Encontramos el lugar. Prometed, prometed, mi adorado, que esperarás lo rama en lo alto, a nuestras hojas broten juntas. Aunque el tiempo los haya arrancado de mis brazos y sin sabores, sin número nos haya causado, volverán a reunirse en un solo abrazo nuestras almas. It's a love song from the Age of Heroes. The story of a lady pining for her long-lost sweetheart. No one remembers who wrote it, but I've loved it since I was a little girl. You know, something's been bothering me. Oh, okay. Veronica. We were born at the same time, so our leaves bloomed at the same time, didn't they? Do you think they'll fall at the same time too? ¿Verdad? Ya estuvieron esta charla hace bastante tiempo y yo, mi alma, Serena, qué pregunta tan tétrica. I don't know. You've always been a bit slow, to be honest. Oh, como que tardaría ella en acompañarla. But I hope they do. Serena, I want you to promise me something. If anything happens to me, promise you'll finish this without me. I shan't promise anything of the sort. I don't even want to think of such things. Tan bella. Oh, man. If only I had promised to do as she asked. Perhaps she might have been able to make her sacrifice more easily. She was right, you know. I always have been slow. When it came to talking, or walking, or learning magic, I was always a step behind her. But now I must tread my own path. Alone. Oh, pobrecita. I hate to ask, but would you mind awfully not going anywhere for a little while? I think I'm going to cry. Oh, man. Ok, eso fue intenso. Thank you. I'm sorry to be such a bother, but I shan't be one any longer. Veronica died to save me. I must make the most of my life, for her sake. Me gusta su actitud. ¡No! Japón, dejen de hacer esto. En Naruto pasó lo mismo. Y en otros animes que he visto, dejen de hacer esto. No more tears. That was the old me. Goodbye. Goodbye, pelo. Creo que ella no esperaba que pasara eso. ¿Qué está sucediendo?
le vuelve a crecer el pelo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, man. Creo que no. What in the world? I feel different. Te ves distinta. ¡Ah! Tiene el poder de fuego de Verónica. Thank you, dear sister. Ay, chamo. Serena ahora puede usar todos los conjuros y habilidades de Verónica. Por un lado estoy como sí, por otro lado estoy como que no. Quiero que el juego me diga, no, Víctor, aquí están las esferas del dragón. Sobrevivió Verónica. Pero miren esto, nos están dando todas las habilidades. Ay, chamo. Ay, muchachos, yo creo que sí se murió Verónica. Serena con el pelo corto. Verónica me ha enseñado tantas cosas. A partir de ahora no voy a tener miedo nunca más. Voy a quedarme un rato aquí escuchando la brisa, pero no hace falta que te quedes haciéndome compañía. Deberíais ir a la posada y descansar un poco. Pero no te quedéis con el pelo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen de hacer esto, mujeres. Dios mío. O sea, hay algunas que se ven bien con el pelo corto, pero como que 95% se ven bien con el pelo largo. Miren a Jade. Jade, préstale de tu pelo. Por fin ha dejado de llover. Si antes se diría que el cielo estaba llorando, al menos ahora parece haberse animado un poco. ¿Qué te parece si volvemos a la posada? Deberías descansar un poco, ahora que tenemos la oportunidad. Sí. Man, puras noticias malas así. Y se cortó el pelo. Bienvenido a nuestro humilde establecimiento. Luminario, ¿deseas que te conduzcan nuevas a tus aposentos? Sí, yo sé dónde está. Ay, ¿qué le habrá pasado al luminario? Ay, man. Y continuamos sin cortarnos el pelo. Técnicamente si nos cortamos el pelo antes de que ocurriera la Navidad. Sal a buscar a tus amigos. Es nuestro objetivo. Oh. Ay, Dios mío. Se cambió la ropa. Good morning, or should I say good afternoon. The sun's already high in the sky. Father Benedictus dropped by earlier. He says he has something to show us at the top of the mountain. Okay. Everyone else has gone on ahead, but I thought I'd wait for you. Shall we go and join them? There's a little door to the right of the cathedral. The path is through there. A ver, ya. Serena, esta es tu ropa. Vas a honrar a tu hermana con esos lunares rojos, digo, lunares blancos y ropa roja. En nombre de Verónica, voy a ser 100% honesto, como siempre, muchachos. Honestidad ante todo. Yo esperaba a que el juego nos dijera en esta grabación que Verónica estaba viva. No esperaba que esto ocurriera con Serena. El padre de Benedictus pasó esta mañana temprano por la posada y dijo que tenía algo que mostrarnos en la cima de la montaña. Estoy seguro de que están todos allá arriba esperándonos. Vamos. Aquí arriba. En la cima de la montaña. ¿Qué dice este señor? Buenos días, Víctor Lobos. El padre Benedictus pasó por aquí esta mañana en la cumbre de la montaña. Me quería... Ok, primera vez que estoy así como que no entiendo. Es por aquí. ¿Por qué no dicen cima de la montaña? Ok, no me había detenido a leer el mapa. Cima de la montaña, ahí está. También me perturba que Serena se vea así, con el traje verde, cuando aquí está con el traje
rojo. Sí, mi cerebro está arriba, abajo. Oh, descenso del luminario. Ok, es bien directo esto. Wow, miren eso, podemos ver el castillo de Mordegón como nunca antes podíamos haberlo visto. Esa cosa se parece a un castillo de Elden Ring, hecho los locos. O sea, el dorado con el azul y blanco. Ah, there you are. So glad you could finally join us. Yggdrasil blessed me with another vision in the night. I saw Veronica standing upon this very ledge. ¿En serio? It is known as Luminary's Landing. When Erdwin descended from the heavens after facing the Dark One, this is where he alighted. And this is the Calamus flute. In my dream, Veronica played upon it. Pero ya no está. ¿O sí? It once belonged to the great sage Serenica. She left it in Arborea on her final visit, the day after the Dark One finally fell. I gave it to Veronica as a memento of her heroic ancestor. And yet, when I awoke this morning, there it was, upon my pillow. Wow. It is a sign. The flute will reveal the path you must tread. Serena, my child, if you would be so kind. Of course. Nunca hemos escuchado esa tonada. Ok. I think I must be doing it wrong. But if Veronica was playing it in Father Benedictus's vision, it must be the key. Can you try, perhaps? Ok, lo estaba tocando en el sueño Verónica, pero Verónica ya no está con nosotros. Y Serena no pudo. Ok, probemos nosotros. No sé. The mark! It's glowing! Yo estaba en la coral y me gustaba tocar más la flauta dulce que el cuatro o la guitarra en sus colegios en Latinoamérica. Vamos a ver que también tocamos la flauta después de 500 años. ¡Wow! Esto es una caña de pescar. ¿Qué? Estoy como Jade. What the? A fishing rod? I fear it is I who am seeing visions. Okay. You got a bite! Oh, go on, darling. Reel it in. Okay. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué trajimos? Esa es nuestro APA. ¡Wow! ¡Qué diseño más interesante! A flying fish! No, that's a whale! So it was as I suspected. It was upon her back that you rode in my dream. Sí, pero también dijiste que aquí estaba Verónica. The sacred conveyance of the luminary. Cetacea. Cetácea o APA. It seems that she heeds the call of the flute. You must play it whenever you require her aid. Ok. Víctor Lobos obtiene el cálamo. Go, luminary, and seek out the floating island. It is the World Tree's will.
Exactamente, señor. Whatever awaits you there will surely aid you in the fight against the Lord of Shadows. Do not let Veronica's sacrifice be in vain. Now, play. Voy a leer esa línea otra vez. No permitas que el sacrificio de Verónica haya sido en vano. No lo haremos, muchachos. Hora de seguir con la aventura. Por Verónica y por nosotros. Y también por el Rooney. Chiste de los Simpsons. Oh. Wow. Escala. Escala. Nivel de escala. De nuevo, todos estos diseños de personajes y de monstruos y demás fueron creados por el señor creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que Dios lo tenga en su guarda. Amén. Estos son tremendos diseños, en verdad. El de todos. ¡Wow! Buena pesca. Otorgado por recuperar la flauta que dejó la difunta Verónica e invocar con ella al sereno llamado Cetácea. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Vuela de manera automática. Ni siquiera puedo detenerlo. Puedo subir, digo bajar. Y subir. Luminario, por favor. Más lento. Que más rápido. Acelerar. Luminario. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Aterrizar en el muelle de las ballenas de Laguna de Gondia? No. Esto está muy cool. Ok. Tenemos más de 80 horas en el juego y el juego aún nos está presentando cosas nuevas. Eso es asombroso. Dios mío, qué obra de arte. Técnicamente podemos viajar para allá, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Surca los cielos a lomos de Cetácea y busca la isla flotante. Ok, el mapa nos está diciendo dónde está la isla flotante. Hay dos, técnicamente tres. Pero ¿qué pasa si vuelo para allá? Una parte mía quiere, otra parte mía no. Mordegón no está viendo esto. Debe estar dormido. Debe estar liberando hacia gente sucia. ¿Qué pasa si me acerco? ¡Au! Una barrera impenetrable rodea la fortaleza del terror. Es imposible acercarse. Ok. El nombre Fortaleza del Terror, 10 puntos. 10 puntos. Tremendo nombre. Porque si nos tratamos de acercar... Ahí está. Bien. Vamos a la fortaleza. Digo, a la isla flotante. Acelerar. Todo el mundo agárrese. Aterrizar aquí. Cool y medio. Man, ¿qué es este juego? ¿Qué? 80 horas de juego y aún está como que, hey, ¿sabéis que puedes viajar en otras formas aparte del caballo y tu barco? Wow. Zona nueva. So there really is an island in the sky, just as Father Benedictus said. I wonder if he was right about there being something helpful here too. Oh. Is that a temple of some sort? Un templo. Well, there must be some reason we were brought here. Shall we go and find out what it is? Ay, man. What? ¿Y qué? ¿Dónde es esto? Puros signos de interrogación. Nada por aquí, una tetera. Ay, man. Oh, si toco este símbolo es para llamar de nuevo a Cetácea, a nuestro ballenazo. Dirígete al templo que hay dentro de la isla flotante. Ok.
entremos. Man, qué sorpresa habrá acá. Eso es lo que me gusta de este juego, que hay puras sorpresas. Ustedes no se esperaban. We can see you, you know. Come out from behind there. Ustedes no se esperaban que hubiera una ballena voladora. Que What is it? sí, esa es la respuesta, Serena. Eso es feo. Ah, it's you! And What? of the Watchers. ¿Qué? The Watchers. And what are they? Of course. Ground dwellers not know. Not know of us. We watch over Erdrea. Watch for as long as Erdrea exists. Well, what do you know? And what are you doing skulking behind a pillar, Mr. Watcher? Ok, son una sociedad antigua que vigila Erdrea desde los cielos. Ok. This is home. Home of all of us. Once were many islands. Many watchers. But attack came. Lord of Shadows. All crashed. Only this island remains. Only me. Mordegón no deja quieto a nadie. Disculpen la palabra, el francés, muchachos, pero es que Mordegón jode tierra, mar y viento, nubes, ¿me entienden? Jodió a la sirena, a todos que estamos en tierra y ahora a la gente que vuela. O sea, no, eso es dedicación. Yo no creo que ni siquiera Voldemort haya jodido a la gente que está en el aire. Haya dañado. Awful. Morrigan got to you guys too, huh? Sounds like you've been through a lot. Sorry if I was out of line just now. How come you survived anyway? And why did this place get left alone? What? Guiding light burns within. Has burned since time began. Was in Temple of Dawn. Here. Was cleaning. Attack came. Was protected by guiding light. This guiding light of yours sounds pretty special. Oh, we're here looking for a special something to help us defeat the Lord of Shadows. Do you think the guiding light might be it? Not know. Is not weapon. Cannot defeat. Perhaps. Wish to help. But I'm only child. Know little of world yet. Ah, eso es un niño. Guess we'll just have to take a look for ourselves then, huh? Yes. But what are we going to do about our poor little friend here? Not worry. I'm fine. I'm Watcher. Story of Watchers not over. You beat Lord of Shadows. Then World Tree returns. Cycle restored. Life and rebirth. Ok, eso suena bien. Dead ones get new life. My brothers, my sisters. All begins again. Entonces su raza va a poder ser salvada una vez que salvemos el árbol. Ok. Please, Luminary, succeed. Wait. You know who he is? Eric. Deja de decirle a la gente por si acaso. Me imaginaba así, era un agente de Mordegón. ¡Aquí está! Cosita rara nos dice: estamos aquí desde principio de tiempos. Mi gente vigilando, protegiendo llama. Busca llama en el templo. Descubre poder. Poder de expulsar tinieblas. Quizás. Ah. Wow, esto se ve muy bien. ¿Qué es esto? Cinemática es lo que es. Oh, it's beautiful. And so holy. I feel purer just looking at it. Wow. Wait, the mark.
Whoa! Did all that light just get squished down into that little thing? En esa lamparita, ok. What? Víctor Lobos obtiene la luz guía. Wow, ¿qué es esto? Oh, look! ¡Ey! Reconozco eso. Esas son cosas... hay una donde está el Dalai Lama. Something very special in them. I know this feeling. Yggdrasil. I think you should take a closer look, don't you? I've a feeling they have something rather important to show us. Sí. Son como si fueran ramas de Yggdrasil, pero ok. Vamos a ver. Templo del Alba, cámara de la luz, guía. No puedo tocarlo. Pero son 3 ramas que podemos tocar. Tocar el brote. Yeah. Lo tocamos. What? Este es Erdwin. Lo reconozco por su pelo de Vegeta. Ahí está la marca del luminario. You all saw that too, right? Yes, that man. The mark on his hand. Oh, you don't think... Aye, I do. And I've a feeling you've the same instinct, laddie, eh? That was Erdwin, the luminary of legend. Exactamente. I never thought I'd see him with my own eyes. So those were the original heroes? The ones who defeated the Dark One way back when? The more we know about them, the more chance we have of finding out how they beat him, right? Exacto. Ah, you're not wrong. Let's see what those other seedlings have to show us, shall we? Ok, ahí nos demostraron quiénes son. Eran Erwin y su pandilla de amiguitos. Así como nosotros tenemos a nuestra pandillita. Tocar el brote para ver el segundo recuerdo. Esto es en Arabialandia. Consigue su martillote. Un mago. Un guerrero. Did you see the size of that hammer? Was it just me, or did it seem special somehow? Ajá. It was no weapon, that much is certain. A forging hammer, if I am not mistaken. But what were they forging? I wonder... Well, I think we all know where they were at least, don't we? Sí, exacto. Estaban con el príncipe Faris. Let's see if the last seedling makes things any clearer. Wow. Entonces, el primero es quiénes son el luminario y su gente. ¿Qué están haciendo? Buscando un martillo que al parecer no es para pelear, es para forjar, según Hendrik. Veamos el último brote, muchachos. Toquémoslo. ¿Qué es eso? Están rompiendo el anillo de Elden Ring. Se cansó. Y ahora le toca a el luchador. Están cerca de la montaña, del volcán. Están rompiendo el anillo de Sauron. I know that view. I'm sure of it. So, if I understand what we saw correctly, they found some ore and a hammer, then went up a mountain and forged a sword. Ah, ok, no están rompiendo, están forjando. Wait, of course. The Sword of Light. What? Indeed.
they would not have gone into battle with the Dark One unarmed. Yes, that's the power we need. That's how we'll drive the darkness from the world. ¿Cómo es que todo el mundo sabía y no teníamos eso por si acaso? Antes de ir a usar los orbes hace unos cuantas semanas. But Mordegon took it, right? Unless... Are these visions trying to say we need to... Forjar una espada. Yeah, that must be it. We need to make our own Sword of Light, just like the old heroes did. Siempre y cuando pueda usar la forja fantástica, se jodió Mordegon. Disculpe la palabra. Disculpen el francés. All right, we've got ourselves a plan. Not much of a plan, but we'll just have to fill in the gaps as we go. Let's start by paying a visit to the places we saw in those visions. I'm betting we'll find some more clues there. Okay. Aye. It looked like they found that ore on another one of these floating islands. I reckon we'll need to have a word with our wee pal about that. And that was Gallopolis in the vision where they had the hammer, right? Maybe the Sultan knows something. Oh, and I remember now. That mountain, it's the volcano near Hotto, isn't it? How could I forget? Wow, vamos a tener que revisitar estos lugares, ok. Sí va, sí va. It sounds like we're going on a wee world tour then. Hotto, Gallopolis, and wherever that other island happens to be. It seems we're setting off on another adventure, Veronica. Sí. You'll be with us in spirit. I know it. Ah. All right, let's go to work. Vamos. Wow, man. Totalmente tenemos ahora por fin un norte. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Quiénes son los que están? Consigue el metal de la isla voladora y el martillo de Galópolis y llévalos a la forja del volcán. ¿Hay alguien más que quiere hablar mientras estamos aquí? Está afuera. You find, Luminary? Thing you seek? Yo necesito que esta cosa tenga un nombre. No sé cómo dirigirme a él. Víctor Lobos le expresa todo lo que han visto sus compañeros y él a la cosa rara que parece Majin Buu. All is intriguing. Ahora que lo pienso, se parece un poco a Majin Buu de Dragon Ball Z. Remember a tale from my grandfather. Guiding light helped ancient heroes. Helped in forging of sword. Sword to beat darkness. You have seen their quest. Floating island. Island of vision. This is called Battleground. Battleground? Why would anyone go looking for ore on a battleground? Mine was there. Mine of great ores. Great powers fought for ores. Okay. Great battle occurred. Great losses. Great pain. Victors took all. No ore. No more. Perhaps. Tale of centuries ago. Perhaps tale false. Perhaps or remain. Perhaps. Perhaps, quizás, perhaps. Well, it can't hurt to go and have a look now, can it? Come on, you lot. Hay que confirmar si está ya el metal del hombrecillo. If you forget purpose, if you need clues, come to me. Tales from grandfather may help. Ok, si nos encontramos los materiales o si tenemos dudas, hablamos con esta cosa que ojalá tenga un nombre. Good luck. Me perturba. Víctor Lobos recuerda un par de lugares que había visitado. Ya puedo usar el teleregreso para viajar a Awasaki y a Galópolis. Y lo hicimos, viajamos de manera automática. Videojuego. Oh. De hecho, estamos aquí. Objetivo actual. Leámoslo desde este bello lugar. Objetivo actual.
consigue el metal del campo de batalla y el martillo de Galópolis y llévalos a la forja del volcán. ¡Wow! Súper asombroso. En verdad que no esperaba tantas revelaciones. Cómo se le gana a Voldemort matando a los Horcruxes y iba a decir con la varita mágica, pero eso es mentira. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Ya tenemos nuestro objetivo. El episodio empezó rudo, pero en nombre de Verónica y de nosotros mismos, vamos a completar esta aventura con todas las ganas de seguir adelante. Cuídense, sigamos juntos, consigamos todo esto y ganemos la pelea. Cuídense. Hasta luego.